Hola, mi nombre es Vivi Pino y vamos a empezar a leer el libro Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas es continuación de primer libro de Crónicas y hagamos un pequeño resumen de qué se trata, un bosquejo de lo que nos vamos a encontrar en toda la lectura del libro Segunda de Crónicas. Las personas pueden recibir fuerza y esperanza al recordar una época de oro, aun si las personas viven en el exilio. Lea Segunda de Crónicas y vea cómo el pueblo escogido de Dios cobró ánimo al recordar a sus fieles líderes del pasado. ¿Por qué es especial Segundo Libro de Crónicas? Segundo Libro de Crónicas continúa la historia narrada en Primera de Crónicas y antes de él en los libros Samuel y Reyes. Sin embargo, Segunda de Crónicas presenta los datos desde un nuevo punto de vista. El autor del libro está más interesado en la verdadera adoración que en cuestiones políticas. Al narrar la historia de Salomón, el autor se concentra mayormente en la construcción del templo, dejando de lado los asuntos como la sucesión al trono de David, que eso lo leímos en Primera de Reyes de 1 al 2, y como tiempo después se apartó de la fe en el Dios de Israel, Primera de Reyes capítulo 11. Al tratar sobre los reyes que gobernaron después de Salomón, el autor presta mayor atención a Asa, Josafat, Ezequías y Josías, cuatro reyes que fueron específicamente fieles y dedicados a hacer que el pueblo volviera a adorar a Dios. ¿Por qué se escribió segundo libro de Crónicas? Al igual que primer libro y segundo de Crónicas, fue escrito para animar a las personas que habían regresado del exilio en Babilonia. El autor enfatizó que el plan de Dios para ellos no había sido afectado por la caída de Judá o por el largo periodo que estuvieron en tierras extrañas. A pesar de que ellos podrían pensar que sus esperanzas habían desaparecido con la destrucción de Jerusalén y su templo, el autor de segundo libro de Crónicas trata de demostrarles que lo que sucedió fue que otra etapa para realizar el plan de Dios. Segunda de Crónicas trata de mostrarles que lo que sucedió solo fue otra etapa para realizar el plan de Dios. Así es. El escritor quería animarlos a restablecer sus prácticas religiosas y sus instituciones, siguiendo la tradición de quienes los habían precedido. ¿Cuál es la historia tras bastidores? El libro Segunda de Crónicas repite muchas historias narradas en primer libro. Devoción de la fe. Las historias tenían que ser contadas otra vez, pues la situación de la audiencia del autor de segundo libro de Crónicas era muy diferente de las personas a las que se dirigieron los libros de Samuel y Reyes. Los lectores originales de esos libros habían vivido durante el exilio y habían experimentado la destrucción de Jerusalén y el final de la dinastía de David. Estaban llenos de preguntas como ¿por qué nos pasó esto? ¿O falló el plan de Dios? Los libros de Samuel y Reyes respondieron a estas preguntas mostrando que Dios no falló. Más bien, Dios cumplió su advertencia de que el pueblo sería castigado por no cumplir su parte del pacto, pues desobedecieron la palabra de Dios. Pero los libros de crónicas se dirigen a las personas que regresaron del exilio en Babilonia. Sus preguntas eran diferentes, por lo que necesitaban que se les volviera a contar la historia, pero desde otro punto de vista. En lugar de preguntarse por la razón de los acontecimientos del pasado, estas personas querían saber sobre su relación con el pasado. ¿Somos todavía el pueblo de Dios? ¿Y qué significa para nosotros las promesas que Dios hizo a David? Los libros de crónicas vuelven a narrar la historia pasada de Israel de tal forma que esas preguntas recibieron respuestas. ¿Cómo está organizado segundo libro de crónicas? El libro segundo de crónicas puede organizarse en tres secciones mayores. La primera narra la historia de Salomón, el rey que construyó el templo. La segunda sección vuelve a contar la historia de la división del reino, después de la rebelión de las tribus del norte, pero solo narra la historia de Judá. El reino del sur
Judá, que es el reino del sur. La última sección presenta la historia de la monarquía después de la caída del reino del norte en mano de los asirios hasta el exilio del pueblo de Judá en Babilonia. Al final del segundo libro de Crónicas, el rey Ciro de Persia declara el final del exilio y le permite al pueblo regresar a Judá. Entonces, vemos tres divisiones principales que las acabo de leer muy eh, ligeramente, y esas tres divisiones principales tiene subdivisiones. Primera división principal, Salomón el constructor del templo, y tiene 4 subdivisiones. Primera subdivisión, la sabiduría y la riqueza de Salomón. Segunda subdivisión, Salomón construye el templo. Tercera subdivisión, Salomón dedica el templo. Cuarta subdivisión, el largo reinado de Salomón. No leí dónde están, voy a volverlos a leer. Primera subdivisión, la sabiduría y la riqueza de Salomón, que va del capítulo 1, versículo 1 al versículo 17. Segunda subdivisión, Salomón construye el templo, que iría entonces del capítulo 2, versículo 1 al capítulo 5, versículo 1. Salomón dedica el templo, del capítulo 5, versículo 2 al capítulo 7, versículo 22. El largo reinado de Salomón, del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 31. Segunda división principal, el reino dividido, que tiene 2 subdivisiones. Primera subdivisión, introducción, la revuelta del norte. Va del capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 4. Los reyes de Judá, del capítulo 11, versículo 5 al capítulo 28, versículo 27. Y tercera división principal, el fin de la monarquía dividida, los cuales tienen 4 subdivisiones. Primera subdivisión, la reforma de Ezequías, que iría entonces del capítulo 29, versículo 1 al capítulo 32, versículo 33. Manasés y Amón, capítulo 33, versículo 1 al 25. La reforma de Josías, capítulo 34, versículo 1 al capítulo 35, versículo 27. La derrota de Judá, el exilio y el regreso a Judá. Lo vamos a leer en el capítulo 36 del versículo 1 al 23. Bueno, te invito a que nos visites en nuestra página web www.pryword.com. Hay una guía que se llama Las 4 llaves, que son perfectas para evangelizar.